la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, El Bastión de la Cultura. Nuestra historia. Presidente del Aeroclub de Charata, ¿no es así? No, vicepresidente. Vicepresidente, ya, lo estamos poniendo de presidente. Vicepresidente del Aeroclub de Charata. Y él nos va a comentar, porque su delegación aérea ha traído varias máquinas desde esta vecina ciudad. Y nos va a comentar también un poquito, no solamente sobre las máquinas que trajeron, sino sobre cómo se está desarrollando el Aeroclub de Charata, que es bastante intensiva el desarrollo y toda la parte aeronáutica que tiene este Aeroclub vecino. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que venimos acá en carácter de visitantes, como hacemos siempre en los festivales aerodeportivos que se producen en la región. Venimos a colaborar con el Aeroclub Villa Ángela, porque el Aeroclub Villa Ángela siempre ha sido colaborador en todos los eventos aerodeportivos. Bueno, te quería aclarar que además de vicepresidente soy instructor en el Aeroclub de Charata y también en el Aeroclub vecino de Pinedo, así que tenés doble tarea en cuanto a la preparación de alumnos pilotos. También están ellos acá hoy colaborando con los 60 años del Aeroclub Villa Ángela, así que vinimos toda la tropa de aviones allá. Vamos a cortar un ratito porque Eduardo, contanos ahora sobre los aparatos que trajiste, porque estamos, hacia nuestra espalda son aviones de ustedes también, de su Aeroclub. Viéndolo de espalda nuestra, el primer avión que tenemos es un Cherokee de la fábrica Piper. Es un avión de 4 plazas que además está equipado con camilla para una eventual evacuación sanitaria. Y el que sigue, el avión amarillo, es un Tomahawk también de la marca Piper, que es utilizado para la escuela de piloto privado y también un poco más avanzado porque tiene todo el equipamiento instrumental que permite también preparar alumnos para obtener su licencia de piloto comercial de avión. Y el que sigue es un avión del Aeroclub de Pinedo,
también un avión escuela, sí, este básicamente es para preparar pilotos privados, es el avión elemental para empezar a volar, es un Piper PA-11, similar al que también tiene el Aeroclub Villanca, que lo vemos al lado, el avión azul y blanco. Y después tenemos allá... Bueno, después tenemos el que sigue, es un Cessna 182, también del Aeroclub de Charata. Es un avión que está equipado para ir a cualquier aeropuerto del país con todo el instrumental, y es un avión 4 plazas cómodo, bien grande. Y el que Y el que le sigue es del Aeroclub Pinedo. Ahí la cámara nos va a tomar unas imágenes. De las mismas características del Cessna 182 de Charata. Es el naranja y El blanco. naranja y blanco es de Charata, y el azul, el celeste con rojo, es del Aeroclub de Pinedo. Y al lado el Cessna del... Al lado es el Piper. Piper Cherokee del Aeroclub local de Villanca. Así Luego que, más ¿cuánto? atrás vemos un avión que se dedica a las tareas de fumigación aérea, privado, tengo entendido. ¿Cuántas máquinas tiene el Aeroclub de Charata? El Aeroclub Charata tiene 4 aviones, acá están 3, está faltando el Piper PA-11, que es similar al del Aeroclub de Pinedo, que también está preparado para incluir a alumnos pilotos privados. ¿Cuánto sale un curso? Esa es toda la gran pregunta. Bueno, el curso nosotros básicamente lo tenemos como... La verdad que en nuestro país varía tanto la economía que nosotros ponemos en cantidad de combustible el precio del curso, así que va variando de acuerdo a cómo está el combustible de avión. Hoy lamentablemente el combustible de avión está a 4 pesos, así que el litro, así que el curso cuesta alrededor de 12.000 pesos. Son 40 horas de instrucción de vuelo, y después tenés 36 horas de clase teórica. Así que digamos que es bastante costoso para... Hay que aprender a... Yo creo que cuesta, bueno... Y después seguir volando. Y después seguir volando, pero bueno, después hay alternativas, porque una vez que uno es piloto, bueno, tiene la opción de poder seguir juntando las horas para ir obteniendo las distintas licencias, se puede ir juntando las horas, realizando vuelos de No bautismo. incluye simulación en simuladores, ¿no? No, el simulador ya es cuando vas a rendir la licencia de piloto comercial, que son después de las 200 horas de vuelo. Sí, vamos a cortarlo. De un carnaval, un millón de recuerdos en esas tardes de verano que jamás olvidaré, de tus cines, de tus plazas y la memoria que en cada esquina yo solía tener. Viví entre el algodón y el ganado, llanuras me brindaron.
En la era de la plataforma de esquina, yo solía tener mi vientre el algodón y el ganado que tus jamás olvidar. Brillar que la viví.
proceso industrial se transforman en vestidos y alimentos, brindando trabajo y actividades fabriles en los centros poblados. Podemos apreciar que la labor del campo provee la materia prima imprescindible para el movimiento económico. Esa cocina de ecos y lejanos, matizado el suceso glorioso histórico, que tal vez no por todos por lo mismo. Ayer desperté, no pude volverte a ver. Llegué hasta la antigua estancia que me ha visto nacer. Las tardes en Progresista, el club donde yo jugué con mis amigos de la escuela. Viví entre el algodón y el ganado. Llanuras me brindaron la gran chimenea que brillaba desde la estación del tren y algún otro recuerdo que jamás olvidaré. Villa Ángela vivirá siendo gente que siempre te recordará, siempre te llevará grabada. Fuiste tierra, lugar de mi corazón. Recuerdo que nunca murió. Recuerdo que nunca murió. Carnaval, un millón de recuerdos en esas tardes de verano que jamás olvidaré, de tus cines, de tus plazas y la memoria que en cada esquina yo solía tener. Viví entre el algodón y el ganado. Llanuras me brindaron la gran chimenea que brillaba desde la estación de tren. Algún otro recuerdo que jamás
¿Qué va a ser, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Qué? ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron. Pero tu amistad nunca faltó. ¿Qué va a ser, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Qué va a ser, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? La imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina.
Vengan atrás. Je suis un marchand de bœufs et vraiment très malheureux. Si je vends mes bœufs au marché, qui va pouvoir transporter? J'hésite à vendre mes bœufs, que deviendrai-je sans eux? Pour moi c'est un vrai cauchemar, comment vais-je tirer mon char? Je dois continuer mon chemin, pas laisser pourrir mon foin. Sans bœufs je n'avancerai plus, c'est sûr je suis un homme perdu. Je suis un marchand de bœufs et vraiment très malheureux. Si je vends mes bœufs au marché, qui va pouvoir transporter? Je suis un marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, je pourrai toujours voyager. Enfin je peux vendre mes bœufs, je me débrouille bien sans eux. Pour moi fini le cauchemar, je pourrai tirer seul mon char. Je vais continuer mon chemin et vais garder tout mon foin. Je suis devenu le plus fort, à moi les petites pièces d'or. Je suis le marchand de bœufs du monde entier le plus heureux. Si je vends mes bœufs au marché, je pourrai toujours voyager. Te vengo a buscar vos. Mirá cómo sale. ¿Te gustan las cámaras, Ripoll? C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux. Courageux comme un 4 pieds de l'esprit, alors ça zéro. Presidente del Aeroclub de Vinángela, están presentando en este momento un stand y queremos preguntarle qué participación tiene en esta 33 exposición. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, Horacio. Bueno, acá estamos con un stand representando al Aeroclub. Ya es la tercer año consecutivo que estamos presentando, haciéndonos conocer, en este caso con aeromodelismo, pero en el año pasado hemos traído algo material aeronáutico que este año por espacio no lo hemos podido traer. Bueno, felicitar a toda la organización de lo que es la exposición, en especial a Hugo Roger, que es un alma imprescindible en esta organización, y ayudarlo a seguir adelante. ¿Qué balance hacen, Juan? Positivo. Creemos que todo sirve para que esto siga adelante. Creemos que no hay que aflojarle porque es un beneficio y atracción para todo el pueblo de Villa Ángela y sus alrededores. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, muchachos. Y... puntos, che. Don Julio sale 10 años más joven. Palabra de posteridad, don Julio. ¿De qué viñedo es la? ¿De qué viñedo es? ¿Quién hace su velo? Te digo, yo sí. La asistente ya llegó. Sí, no, presto, mirá, tiene el reflector y todo. No hay más que quiere salir. A ver el dueño, el propietario. Se ve en el...
En el próximo programa de Teleche lo vemos. ¿A qué se escondieron allá? My mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle, in them old cotton field back home. Le doy sombra. Ahí está. 3, 2, 1. Nos encontramos con el señor Evelio Remero y a él le preguntamos qué participación tuvo en esta 33 exposición. Bueno, hemos estado acá presentando nuestro producto. Instalamos ahora amoblamiento para baño. Incorporamos mármol dentro de nuestra carpintería, que nosotros no los teníamos, y realmente estamos muy conformes con la participación de la gente, ya que vino gente de toda la zona, así que estamos muy, pero muy conformes. ¿Qué balance hace Evelio Remero de esta exposición? Positivo, muy positivo, altamente positivo. Para nosotros, por lo menos, lo que vimos, lo que tratamos con la gente, fue realmente positivo. ¿Algo más que destacar? Invitarla a la gente, invitarla a que se acerque por nuestro local, que se acerque por Colón 1473, donde tenemos nuestra carpintería. Le vamos a presentar ahí nuestra carpintería, los productos que hacemos, o si no, que nos llamen a nuestro teléfono, que es el 420-599, que nosotros mismos lo vamos a visitar personalmente. Gracias. Gracias a ustedes. Up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan, but
But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie, found the world, did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. If you ever in Houston, well, you better do it right. You better not gamble, and you better not fight, no. Oh, the sheriff will grab you, and the boys will bring you down. The next thing you know, boy. Oh, your prison bound. Oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Sí, para el programa de televisión. ¿Me vas a dar o no? Dale. Total, yo voy agarrado acá, del asiento, de acá arriba. Total, no lo inclines mucho. Con la presencia de autoridades de AGS, Moda y chamamé con las mejores tropillas del interior del país. Día 16, espectacular cierre con la actuación de Soledad. No te la podés perder. Sorteos con las entradas de los días 14, 15 y 16. No te la podés perder. Se van todos. En la era de la plataforma digital,
la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños. Chaco Austral, Argentina.